El 5 de agosto de 2025 quedó marcado como un punto de quiebre en la historia contemporánea de México y Estados Unidos. En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum levantó la voz y presentó el plan más ambicioso de Pemex en las últimas 4 décadas. Sus palabras fueron firmes, cargadas de simbolismo y de una advertencia clara: México no volverá a ser un país dependiente en materia energética. Recuperaremos lo que es nuestro. No se trata solo de petróleo, se trata de dignidad nacional. El anuncio no era un discurso vacío, sino un proyecto monumental. En el centro del plan se encontraba una inversión de 250,000 millones de pesos en la próxima década, con la meta de rescatar a Pemex de la deuda más pesada de su historia, más de 107,000 millones de dólares, y al mismo tiempo alcanzar una producción de 1,8 millones de barriles diarios para 2027. El objetivo más explosivo, sin embargo, fue otro: eliminar progresivamente la importación de gasolina refinada desde Estados Unidos, que hasta ahora cubría más del 60% del consumo nacional. Ese anuncio fue recibido como un terremoto político. Durante años, México había dependido casi por completo de las refinerías tejanas, especialmente las del Golfo, para mantener en marcha su parque vehicular, su industria y su vida cotidiana. Cortar esa dependencia significaba mucho más que una decisión económica, era romper una cadena de subordinación que había durado décadas. En su exposición, Sheinbaum detalló los puntos clave del proyecto: rehabilitar las 6 refinerías ya existentes en México, hoy operando muy por debajo de su capacidad real. Modernizar Dos Bocas y Deer Park, asegurando que ambas plantas funcionaran a máxima eficiencia. Construir nuevas instalaciones entre 2026 y 2028 para cerrar definitivamente la brecha de importaciones. Sanear la deuda mediante la reinversión de utilidades y un esquema mixto de participación público-privada controlado desde el Estado. La presidenta fue aún más lejos. Prometió militarizar temporalmente las zonas de producción y los ductos estratégicos para erradicar las redes de robo de combustible conocidas como huachicol, que durante años habían drenado millones de litros y miles de millones de pesos con complicidades a ambos lados de la frontera. El crimen organizado no puede seguir controlando la gasolina de este país, sentenció. El mensaje fue demoledor. Pemex, la empresa más endeudada del mundo, convertida en símbolo de corrupción y malos manejos, estaba en el centro de una refundación estratégica. Y esta vez no se trataba de un rescate con dinero extranjero o préstamos del FMI, sino de un plan soberano, nacionalista, con un claro contenido ideológico: México debía dejar de ser cliente cautivo de Washington. Las reacciones llegaron en cuestión de minutos. Mientras en Palacio Nacional la presidenta era aplaudida por empresarios, gobernadores y sindicatos petroleros, al norte del río Bravo se encendieron las alarmas. Estados Unidos, acostumbrado a tener a México como su mayor cliente de gasolina refinada, veía cómo su mercado más lucrativo corría el riesgo de desaparecer en pocos años. Texas, que exportaba más de 25,000 millones de dólares anuales en combustibles a México, enfrentaba la posibilidad de un colapso regional. Y entonces llegó la primera respuesta. En Iowa, en plena campaña electoral, Donald Trump tomó el micrófono frente a miles de simpatizantes y, con su estilo directo, lanzó la advertencia: México debería pagar las consecuencias si deja de comprar combustible estadounidense. No era una frase aislada, se trataba de un mensaje de campaña, de amenaza económica y de advertencia geopolítica. Trump deslizó la posibilidad de imponer aranceles a productos mexicanos, de cortar acuerdos bilaterales y de usar, una vez más, el comercio como arma de presión. La noticia corrió como pólvora. Hashtags como #México no se rinde y #fuera gringos dominaron las tendencias en redes sociales. Analistas internacionales hablaban ya de un choque frontal entre Washington y Ciudad de México, en un terreno particularmente delicado, el de la energía. Porque lo que estaba en juego no era solo el flujo de gasolina. Era la posibilidad de que, por primera vez en décadas, México alcanzara la autosuficiencia energética y, con ello, dejara de ser vulnerable a chantajes políticos y económicos de su vecino del norte. Las palabras de Trump no quedaron en una simple bravata de campaña.
En cuestión de días, el expresidente, que buscaba regresar a la Casa Blanca con un discurso de fuerza y control, convirtió a México en uno de sus blancos favoritos. Desde mítines en Florida hasta entrevistas en Fox News, repitió una y otra vez que el plan de Claudia Sheinbaum era una traición a la relación histórica entre ambos países y que Estados Unidos debía defender sus empleos y su petróleo. En Texas, la reacción fue inmediata. Los grandes complejos refinadores de Houston, Corpus Christi y Port Arthur advirtieron que si México cortaba gradualmente las importaciones, miles de empleos estarían en riesgo. El American Fuel and Petrochemical Manufacturers, uno de los lobbies más poderosos del sector energético, emitió un comunicado urgente al Congreso estadounidense: si México cumple con su amenaza de autosuficiencia, Estados Unidos perderá su mercado más grande en combustibles, lo que provocará un impacto devastador en la economía del sur del país. Pero lo que más preocupaba a Washington no era solo la pérdida de clientes. Era el efecto dominó que el plan mexicano podía provocar. Si México lograba autosuficiencia y sanear a Pemex, ¿qué impediría a otros países latinoamericanos seguir el mismo camino? Venezuela ya se acercaba a acuerdos estratégicos con China, Brasil avanzaba con Petrobras, incluso Argentina, en medio de su crisis, observaba con interés el movimiento mexicano. Sheinbaum, consciente del terremoto que había desatado, respondió con calma pero con firmeza. En una conferencia de prensa que se transmitió en cadena nacional, afirmó: México no cierra las puertas al comercio con Estados Unidos, pero no aceptaremos amenazas ni presiones. El plan de autosuficiencia no es negociable. Se trata de garantizar que el pueblo mexicano nunca más dependa de la voluntad de un gobierno extranjero para prender su coche, mover su industria o calentar su hogar. Mientras tanto, Pemex comenzó a mover ficha en el tablero internacional. Directivos de la empresa viajaron a Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos para explorar alianzas estratégicas en refinación e infraestructura. Al mismo tiempo, un equipo de Cancillería intensificó contactos con China e India, que ya se mostraban interesados en proveer tecnología para modernizar las refinerías mexicanas. La jugada era clara: si Trump intentaba ahogar a México desde Washington, el gobierno buscaría oxígeno en Asia y Medio Oriente. La tensión escalaba también en la frontera. Transportistas, empresarios y legisladores tejanos comenzaron a presionar a la Casa Blanca para tomar cartas en el asunto. Sin México, Texas colapsa, admitió un congresista republicano en una sesión privada filtrada a la prensa. La dependencia era brutal: 6 de cada 10 galones de gasolina exportados por Texas tenían como destino final México. El escenario se convertía en una bomba de tiempo. Trump agitaba la bandera del nacionalismo energético, Texas temía un colapso económico, y México, lejos de retroceder, se blindaba con una estrategia internacional que apuntaba a convertir al país en jugador clave del nuevo mapa energético global. En medio de todo esto, los medios de comunicación ya hablaban de una nueva guerra del petróleo, no entre potencias lejanas, sino entre dos países unidos por más de 3.000 kilómetros de frontera. Y la pregunta era inevitable: ¿estaba Estados Unidos dispuesto a permitir que México rompiera definitivamente la dependencia? El enfrentamiento alcanzó su punto más álgido cuando Trump, en un mitin en Arizona, lanzó la amenaza que encendió todas las alarmas: si México insiste en cerrar el grifo, Estados Unidos impondrá sanciones inmediatas contra Pemex y revisará cada acuerdo comercial que beneficie a ese país. Ningún vecino puede enriquecerse a costa nuestra. Las palabras no tardaron en hacer eco en Wall Street, donde las acciones de compañías ligadas al sector energético cayeron en cuestión de horas. Pero lo que parecía un intento de intimidación se transformó en un boomerang político. En México, miles de personas salieron a las calles en marchas de apoyo al plan de autosuficiencia energética. Las consignas eran claras: energía para México, no para Trump. El gobierno, lejos de ceder, anunció la aceleración de proyectos estratégicos. Dos Bocas funcionaría a plena capacidad en menos de 12 meses, mientras que la modernización de las refinerías de Tula, Salamanca y Salina Cruz recibiría inyecciones históricas de inversión. En Washington, la división interna se profundizó. Gobernadores demócratas del sur advirtieron que un boicot contra México sería suicida para miles de trabajadores estadounidenses.
Incluso empresarios tradicionalmente aliados de Trump comenzaron a distanciarse. El Consejo de Energía de Houston publicó un informe demoledor: si México reducía sus importaciones en un 50%, Texas perdería hasta 200,000 empleos en un lapso de 18 meses. Claudia Sheinbaum jugó sus cartas con precisión quirúrgica. Desde Palacio Nacional lanzó un mensaje que resonó más allá de las fronteras: México no busca confrontar a nadie, pero defenderemos nuestro derecho a decidir sobre nuestros recursos. La soberanía energética es una causa nacional, no un capricho político. Y para sorpresa de muchos, varios países europeos expresaron su apoyo. Alemania y Francia, enfrentados también a las presiones comerciales de Trump, vieron en México un aliado estratégico en la lucha por un comercio más justo. La Casa Blanca, atrapada entre el discurso incendiario de Trump y la presión de empresarios y legisladores, quedó en una encrucijada. El expresidente había convertido a México en un enemigo público dentro de su narrativa, pero la realidad económica demostraba que romper con su vecino del sur sería como dispararse en el pie. El mundo observaba con atención. Analistas internacionales señalaban que lo que estaba en juego no era solo el futuro energético de México, sino la redefinición del equilibrio de poder en América del Norte. ¿Podía un país históricamente dependiente del petróleo estadounidense levantarse y desafiar al gigante? La respuesta parecía clara: México no solo estaba dispuesto, sino que ya había iniciado un camino sin retorno. El tablero geopolítico había cambiado, y por primera vez en décadas, Estados Unidos no tenía el control absoluto sobre la narrativa. Trump podía amenazar, Texas podía presionar, pero el mensaje de México resonaba con fuerza: la era de la dependencia energética había terminado.